marido espiritual, él se asegura de que no sea ya en el mundo de los sueños. Él te despierta la conciencia de una forma tal que tú sientes placer y deseas que cuando eso terminó, tú deseas, la persona desea que ese espíritu vuelva y lo visite. Lo desea. Incluso testifican y dicen, nunca yo había tenido una relación íntima tan poderosa y tan salvaje como esa. Por eso hay personas que voluntariamente hasta esperan la hora de acostarse, sí, para tener un encuentro con ese amante en el mundo espiritual. Personas que aparecen en los sueños se incorpora en otro cuerpo y le sirve de influencia para que la misma persona entonces físicamente cometa adulterio con otra persona. Exactamente. Las maldiciones generacionales, esas son una de las más poderosas, porque tú no ves que hay familias que todas son solteras. Sí. Hay familias que todas son solteras y las que no son solteras, de las que se casan, esa misma opresión, ese demonio destruye el matrimonio de una forma u otra. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. El único programa que te ayuda a mantenerte enfocados en Dios. Hoy tenemos un invitado, un hermano para nosotros, pertenece a este canal, a nuestra familia. Así que se lo estaré presentando. Estoy hablando del pastor de las liberaciones, el hombre que Dios está usando en estos últimos tiempos en la liberación. Estamos hablando del pastor, ministro Camilo Quiñones. ¿Cómo se siente? Que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. Wander, es un placer, un honor estar aquí de nuevo en tu canal, mi hermano. Claro que sí, me siento honrado. Qué bueno, ¿no? Tú sabes que tú eres de aquí, mi hermano. Sabes que a nosotros nos honra tu presencia en este lugar, en este programa, porque cada vez que hacemos un video la gente sale edificada. Queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo, que sea Él tomando el control de nuestras palabras, de nuestro pensamiento, que todo lo que nosotros estaremos conversando aquí sea para edificación y que sea Él llevando paz, regocijo, conocimiento de la verdad a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando. Camilo, hoy vamos a hablar un tema muy importante porque este tema sé que será de gran edificación para quienes nos escuchan, porque nos han llegado muchos casos. Nosotros que trabajamos liberación en conjunto, siempre nos aparecen estos casos muy peculiares. Y estoy hablando de los esposos y esposas espirituales, los famosos maridos espiritual. Son aquellas personas que cuando duermen tienen encuentros románticos con un mismo personaje siempre. ¿Qué tú me puedes decir acerca de esto, Camilo? ¿Qué tú conoces de esto? ¿Y cómo una persona puede entender por lo que está atravesando cada vez que sueña con esto? Muy bien. Este es uno de los casos, no es tan común como algunas diferentes opresiones demoníacas, porque no se da en todas las personas. Sabe que muchas personas, la gran mayoría, tienen lo que son los famosos sueños húmedos, que todo el cristiano lo ha tenido, pero el de un marido espiritual o una esposa espiritual no es a todos. ¿Por qué? Porque esta es una opresión del mundo de la tiniebla en contra del pueblo del Señor y también en contra de personas que aún no han aceptado a Cristo. Por eso te dije que no es tan común en el pueblo de Dios, porque hay personas en específicos que nacen con un gran llamado. Vemos el caso de Moisés, que en el mundo espiritual se sabía con el propósito que venía a él, el cual fue motivo de atentados. Exacto. Cuando era niño.
Entonces, eso lo vimos también en Jesús, cuando nació, que también fue librado de un ataque, tuvieron que huir a Egipto para esconderse, porque mandaron a matar a todos los niños. Pero pues bien, entonces, en el caso de los maridos espirituales, nos han llegado muchos casos, no tantos, pero muchos, donde una persona que es cristiana, y también he tenido el caso de personas que no son cristianas, que no le sirven al Señor, que tienen estas manifestaciones. Claro que sí. La tienen, ¿comprende? Pero en el caso específico del pueblo de Dios, los maridos espirituales, esta opresión se manifiesta por diferentes razones. Una es que el demonio se enamoró de la persona. Se enamoró. Esto lo vemos, dice la palabra que hay ángeles que se enamoraron de mujeres. Los ángeles son espíritus. Son espíritus y se enamoraron. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, si tú ves a alguien hermoso porque te gustó, es porque te enamoraste. ¿Comprende? Hay demonios que se enamoran de una persona. No importa que sea cristiano, no importa que no sea cristiano. ¿Comprende? Otra razón, otra causa es cuando decimos marido espiritual o esposa espiritual, es que la persona ya al enamorarse y tener el poder de poder visitarte de vez en cuando, lo hace. Entonces, cuando tú caes en eso, no importa la razón que sea, esa opresión impide que tú tengas una relación estable con alguien, y si llegas a tenerla, provocan la separación. ¿Entiendes? Primero evitan que te juntes o te cases con alguien y tratan de evitarlo por todos los medios. Pero si logras casarte, entonces luego continúan ahí tratando de separarte. Esas opresiones a veces son, como te dije, primero porque el demonio puede enamorarse de la persona, pero no solamente, a veces se confunde marido espiritual con un ataque de un brujo en su cuerpo astral. ¿Entiendes? A veces hay brujos que quieren que le gusta una mujer, entonces no le importa que sea casada o no, sino entonces ellos salen de su cuerpo, como tienen ese conocimiento, tienen ese poder de hacer eso, salen de su cuerpo y van de noche en su cuerpo astral. Entonces esperan que la persona esté durmiendo, porque cuando la persona duerme, el alma se separa del cuerpo y se queda flotando a cierta distancia. Entonces ahí es que ellos aprovechan y van, pues sabes que el alma es la encargada es la que siente. Exacto. Porque cuando una persona muere, que el alma se separó del cuerpo, el cuerpo ni siente ni padece. ¿Por qué? Porque el alma no está ahí. ¿Comprende? Entonces el alma es la encargada de las emociones, de los sentimientos. De los recuerdos. Y exactamente, de todo eso, que almacena todo eso. Entonces al ver el alma vulnerable, que está fuera del cuerpo flotando, entonces ellos vienen en su cuerpo astral, y ahí es que hay una cópula, ¿verdad, el Señor? Entonces, como estás en el mundo de los sueños, entonces el alma, cuando estás en el mundo de los sueños, tiene un cuerpo. Eso se llama el cuerpo mental, que es el que interactúa en el mundo de los sueños. Exactamente. Entonces puede ser que viene siendo como un tipo de proyección de sí mismo en el mundo espiritual. Exactamente, correcto, exactamente así. Entonces luego, por eso es que la persona cuando duerme, que el alma sale del cuerpo, si está durmiendo, es porque el alma está cerca del cuerpo. Está cerca del cuerpo. Ahora entonces a veces el Espíritu Santo te toma y te lleva a mostrarte acontecimientos. Ese es un viaje legal. Claro, y hacer misiones. Eso sí, es un viaje legal en los planos astrales. Ahora, cuando un brujo sale de su cuerpo, que va y se va a andar por los planos astrales, él conscientemente que lo hace y se va a hacer esa fechoría, ese es un viaje ilegal.
ilegal que está sujeto a que otra persona con experiencia puede cortarle el cordón de plata y puede incluso morir en el intento. No es lo mismo cuando una persona, Dios lo saca, que una persona que salga a voluntad con oraciones hechiceras para hacer maldad en el mundo astral, en la proyección astral. Pero este tema es muy importante, amados hermanos, porque hay muchas personas que padecen de este tipo de ataques y no saben con lo que se están enfrentando. Incluso nuestro pastor habló a algún punto que hay personas impíos que quizás no han podido mantener una relación estable, un matrimonio estable, y van de matrimonio en matrimonio en matrimonio, pero tienen unos síntomas que cuando viene a ver, esa persona en los sueños está teniendo relaciones constantemente y muchas veces amanece hasta húmedo, como se dice en un término muy coloquial, para que se entienda y no poder afectar la política de YouTube. Dice que personas pueden amanecer húmedos y a través de la eyaculación en el mundo espiritual es como que se hace el pacto con esa pareja en el mundo espiritual. Es así, ¿verdad, pastor? Sí, claro, cuando lo que sella el matrimonio es la eyaculación en el mundo espiritual. Cuando una persona se casa es porque lo hizo voluntariamente. Exacto. Entonces ya cuando un marido espiritual, él se asegura de que no sea ya en el mundo de los sueños. Él te despierta la conciencia de una forma tal que tú sientes placer y deseas que cuando eso terminó, tú deseas, la persona desea que ese espíritu vuelva y lo visite. Lo desea. Incluso testifican y dicen, nunca yo había tenido una relación íntima tan poderosa y tan salvaje como esa. Por eso hay personas que voluntariamente hasta esperan la hora de acostarse, sí, para tener un encuentro con ese amante en el mundo espiritual. Claro, pero cuando yo era nuevo creyente, así fue que yo empecé. Yo inmediatamente tenía sueños teniendo relaciones íntimas con mujeres y yo me acostaba temprano, porque yo sabía que eso venía y yo me acostaba temprano, ¿entiendes? Porque yo pensaba que eso era algo de Dios, cuando no era así. Existen otras causas también por las cuales que son por maldiciones generacionales. ¿Entiendes? Que hay un demonio que entra a esa familia y dice, a veces que estas opresiones a veces son o asignadas, que el enemigo sabe, por eso empezamos hablando de cuando hay un propósito en una persona, para que esa persona no se convierta, no acepte a Cristo, lo mantienen con esa atadura y para que cuando le prediquen a Cristo no les resplandezca la luz del Evangelio. Las maldiciones generacionales, esas son una de las más poderosas, porque tú no ves que hay familias que todas son solteras. Sí. Hay familias que todas son solteras y las que no son solteras, de las que se casan, esa misma opresión, ese demonio, destruye el matrimonio de una forma u otra. Claro, y muchas veces el mismo espíritu está viviendo con la familia completa. Sí, claro, y se va traspasando de generación en generación. De generación en generación. Entonces, esa es una causa, las maldiciones generacionales, pero y también está la de brujería. La de brujería, por ejemplo, que se transforma en una maldición ancestral. Por ejemplo, que en esta época, en esta fecha, que una mujer quiere que esa mujer se separe de ese hombre para casarse con él. ¿Comprende? Entonces hacen un ritual y se invoca un demonio. Ese demonio lo traen del inframundo y va a atacar a esa persona o que logra destruir ese matrimonio. Pero cuando el demonio cumple su objetivo, el demonio no va a volver para donde vino. El demonio continúa de generación en generación atormentando a todos los descendientes de esa persona, sí, y de esa familia. Por eso es que tú ves que de generación en generación esto pasa muchísimo. Claro. En esta familia son todas solteras y la que se casa
se le destruye el matrimonio. Tú no ves hombres también que están en su casa, que toditos los varones, ahí con su mamá, viejo todito. Así mismo. Comprende, que nunca formaron un hogar, nunca tuvieron una familia. Claro, y eso es bíblico, porque la palabra dice en Éxodo 20, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mira, Está hablando de pactos generacionales producto de un pecado que cometió la persona, quizá el padre o la madre, y eso se fue trasladando en familia hasta cubrir lo que dice la palabra. Pero que a Jesús se lo preguntaron cuando el ciego, ¿quién pecó? Este o sus padres. Este o sus padres. ¿Comprende? O sea que lo de la maldición es generacional. Todo el que conoce de las cosas del Señor entiende ese tema. ¿Comprende? Donde se ve este caso, hay un libro que fue sacado del canon, el libro de Tobías, donde eso declara un marido espiritual que tenía, por eso fue sacado del canon, porque en ese libro declara un conjuro. Se declara un conjuro donde un ángel enseña a Tobías cómo puede hacer eso para que ese marido espiritual se vaya. Porque había una joven que había tenido, todos los maridos que tenía, el demonio lo ultimaba la noche que iban a tener, la noche de la boda. Wow. La noche de la boda. Eso es en los libros extrabíblicos, ¿verdad? Sí, la Biblia, no, está en la Biblia católica. Sí. Está en la Biblia católica, porque en realidad esta Biblia que nosotros tenemos fueron los católicos que la tradujeron. Tú no ves que dice San Juan. Sí, sí. San Juan. Y así le ponen San Pedro. ¿Entiendes? Cuando en realidad es Pedro, no se puede decir. San Juan, fueron los católicos. Pero los mismos católicos sacaron ese libro del canon, que sacaron a Siracides, sacaron Sabiduría, sacaron los Macabeos, sacaron Tobías, y no recuerdo bien el otro, pero sacaron 6, me parece. Entonces, porque yo cuando yo era católico, cuando a mí me estaban endoctrinando como católico, sí. Entonces leyendo la misma Biblia me arrepentí, porque leí que el que creyera y fuera bautizado era salvo, y que la adoración, rendir culto a las criaturas, es pecado. Entonces, pero siguiendo en el mismo orden, la más fuerte de los maridos espirituales son los que son enviados, son los que cuando son espíritus humanos. Porque un demonio, le dices, en el nombre de Jesús, fuera, sin retorno, sin venganza, lo encierran allá. Los ángeles lo encierran. Pero cuando es un espíritu humano, que es un brujo, ellos no cogen el nombre de Jesús. no, ellos no entienden eso. Son irreverentes. Son irreverentes. Gloria al Señor. Y eso nos ha pasado a nosotros en liberación que hemos visto. Y me impacta mucho la irreverencia de cuando se conectan esos espíritus humanos. Como esos brujos, como que hay que negociar muchas veces con ellos. Que eso no ha pasado en liberación. ¿Qué tú me puedes decir acerca de esto? Bueno, lo que sucede es que el mismo enemigo ha tratado de que esta luz no sea revelada. Porque cuando ellos dicen que no es un espíritu humano, sino que es un demonio haciéndose pasar por un espíritu humano, cuando nuestra experiencia nos dice que no es así. ¿Entiendes? Porque todos sabemos que cuando tú le dices a un demonio en el nombre de Jesús, tiene que someterse si no tiene derechos legales. Ahora bien, un espíritu humano, como te dije a ti, en liberaciones se nos ha presentado espíritu humano vivo, sí, y espíritu humano muerto. Espíritu humano muerto. Porque cuando una persona muere antes de tiempo, que entonces no puede pasar a la eternidad. ¿Entiendes? No puede pasar a la eternidad. ¿Por qué? Porque murió antes de tiempo. Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque has de morir antes de tiempo. La Biblia también declara que el rey Ezequías oró al Señor, y el Señor porque el Señor le dijo, mira, hasta el lunes que tú llegas, el Señor le dijo, y él le dijo, no,
le rogó y el Señor le extendió 15 años más del día establecido. O sea, en la soberanía de Dios, Dios puede o cortarte o extenderte, pero tus días están establecidos. Entonces, en el caso de los espíritus humanos, esto es algo que los brujos van a tener que dar mucha cuenta sobre eso, porque ellos, estas son las almas que utilizan para hacer ese tipo de enviaciones. ¿Comprende? Ellos, como ya tienen mucho conocimiento y han logrado manipular lo que es los espíritus. Eso es el espiritismo. ¿Comprende? Que hay espíritus que tú puedes manipularlos. Incluso hay brujos que son tan poderosos que logran tener demonios a su servicio. Demonios a su servicio. Claro, como mismo nosotros tenemos ángeles a nuestro servicio, ellos tienen demonios a su servicio. Exactamente, a su servicio. Entonces, en los espíritus humanos, cuando la persona muere antes de tiempo, esa alma todavía no puede ir a la eternidad, sino que, o sea, eso es lo que mueren perdidos. Porque cuando tú mueres, ya tú estás en la mano del Señor. Por eso cuando van a los cementerios los brujos a comprar un muerto, ya sea para enviar para que posean cuerpos en los gagá. Tú sabes que los gagá duran 3 días bailando. Sí. Eso es poseído por demonios y por espíritus humanos. Entonces, cuando van a los cementerios, los brujos que saben bien que es así, que cuando van a comprar el alma de alguien a un cementerio, muchos han testificado que a los cristianos son intocables. ¿Por qué? Porque está descansando en el Señor. ¿Comprendo? O sea, hay ángeles cuidando esa tumba porque está siendo reservada, porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. ¿Comprende? Los muertos en Cristo. Primero que quién, que los que no murieron en Cristo, porque los que no murieron en Cristo están perdidos. Y eso es muy impactante lo que tú estás diciendo, porque aquí en nuestro país nosotros hemos visto casos como se dan de forma arbitraria en todo el país, en San Juan, en Higüey, en muchísimos lugares, donde fallece una persona y muchas veces una persona que está ahí le va a poner la mano y esa persona, si tú te pones a investigar la vida de esa persona, pasa por medium, ¿entiendes? Tiene las características de un medium y cuando le pone la mano al cadáver, esa persona muchas veces, el espíritu que salió de ese muerto, se le incorpora a ese medium. Y muchas veces esa persona comienza a hablar con todas las memorias y recuerdos de la persona que está fallecida. Y hemos visto que esas mismas personas comienzan a decir hasta quién lo mató y cómo lo asesinó y cómo pasó. Incluso yo hay videos en YouTube que nosotros hemos visto de aquí mismo de nuestro país, República Dominicana, cómo una persona se incorpora después de muerta en otra persona viva y comienza a hablar. Eso es algo como que aquí en nuestro país pasa comúnmente en muchos lugares de nuestro país. Y eso que tú estás diciendo se conecta con eso. Que ese espíritu, como cuando está rondando y hay una persona con esta característica de medium, como que ellos como que lo toman. Pero habría que hacer otro video hablando de los mediums. Sí, vamos a hablar sobre eso más adelante. Hay personas que yo no los juzgo ni los cuestiono tampoco. Porque yo si no sé de un tema o por ejemplo, el conocimiento que yo tengo sobre un tema, quizás tú no lo manejas y el conocimiento que tú tienes sobre otro tema, quizás yo lo manejo. Por eso yo no cuestiono a nadie. ¿Entiendes? Porque lo que pasa es que hay muchas personas que niegan o no creen y también entonces se ponen a refutar que un espíritu humano o un espíritu inmundo, son espíritus los dos, lo único que un espíritu humano y otro es un espíritu inmundo. ¿Entiendes? Un espíritu, ¿de qué tamaño es un espíritu? Esa persona dice, no, con un demonio, un principado no cabe en un cuerpo, que yo creo, está bien, no hay problema. ¿Comprende? Pero Satanás tiene que ser más grande en potencia que un principado, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que cuando Judas probó el bocado, ¿quién se le metió adentro? Satanás. Satanás entró en él, no un principado, no. Cuando Judas probó el bocado, ¿qué pasó? Dilo. Sí, Satanás
entró en él. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién fue que habló a través de la serpiente en el huerto del Edén? ¿Quién fue que habló? Satanás. Satanás. ¿Comprende? No quise mencionar a Pedro, que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque por ahí tienen una teoría grandísima Sí, que te ganan en cualquier terreno. Porque ¿Comprende? dicen que fue una influencia y un sinnúmero Bueno, de cosas. está bien. Pero entonces yo quiero que me expliquen que quién fue que entró cuando Judas probó el bocado, que dice la Biblia. No, que es un simbolismo, está bien, póngalo como simbolismo. La Biblia dice que Satanás entró en Judas cuando probó el bocado. El diablo estaba metido en el pan. En el pan. Cuando él probó el bocado, entonces entró en él. Que es otro tema que tenemos que hablar de comidas encantadas Sí, más adelante. Vamos a hablar de eso y de la pestilencia también. Sí. Camilo, cayendo en los matrimonios espirituales, tú sabes que hay muchas personas padeciendo de este mal. Ah, sí, espérate, no debíamos ahí que tú me dijiste que cuando la persona termina, que llega al clímax, Exactamente. es que ahí que se forma. Ahí es que se No, sella. no debíamos, quédate, que no te olvides lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que ellos actúan esto por la voluntad. Cuando una persona se casa, te dicen, ¿acepta usted? Sí, acepto. Entonces ellos tratan de que tú sí aceptes tener relaciones íntimas con ellos en el mundo de los sueños. Entonces ahí es que tú firmas. Ahí tú haces un pacto. Sí. Este es un pacto que se hace. Entonces para romper ese pacto es A través de la liberación. a través de liberación. No hay otra forma que no sea. Por eso es que tú ves que el enemigo trata por todos los medios de impedir que se haga liberación. Sí. Hay mucha oposición. Incluso nosotros hemos visto que nosotros le enviamos muchas veces para preparar a la persona una oración. Y a mí personas me escriben que cuando están haciendo la oración sienten un sinnúmero de cosas. Sí, porque estás renunciando. Exactamente. Estás rompiendo el pacto. Exacto. Y sienten también que se están durmiendo y muchos se les hace imposible hasta terminar la oración por tantos ataques que reciben. O sea, es como que el mundo de las tinieblas se opone, se levanta para que la... Mira, Wow, eso en la oración de renuncia, ahí tú estás, aleluya, gloria a Dios. En la oración de renuncia está todo, porque como dijimos, es en tu voluntad. Entonces ahora voluntariamente tú estás desligándote. Renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí y mi familia. Porque ese pacto, ese demonio pudo haber entrado en tus ancestros. ¿Entiendes? Pero cuando tú rompes eso, ahí el papel fue roto, pero el demonio se queda ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. Porque hasta que no se renuncie, hasta que no se rompa esa acta, ese decreto, gloria al Señor, con tu voluntad, porque ya Jesucristo, el acta de los decretos, que no sea la contraria, Él la clavó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Pero que tú tienes que declararlo con tu boca. Ah, sí, Jesucristo hizo eso y yo lo he aceptado. Hay gente que dice la palabra que tú que no améis de labio ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque de nada a ti te vale. No dice la palabra que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón. O sea que ahí debe haber una actuación. Tiene que haber una coinonía de tu corazón con tu palabra. Claro, un brujo para hacer un brujo, para hacer un conjuro, una brujería, él lo hace pensando. No es pensando que él lo hace, él busca, él actúa en su fe y declara con su boca sobre ese hechizo, sobre ese conjuro, que eso es lo que llama a los demonios y los envía. Claro. ¿Entiendes? Entonces uno con su boca también, con su boca, tiene que destruir eso. Exactamente. Entonces, por eso el poder de la oración de renuncia, que ya el demonio está vulnerable, ya no tiene derecho, entonces tiene que salir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que le queremos instar a la persona también, que hay personas que uno le manda la oración de renuncia y muchas veces no quieren seguir hasta terminar los pasos. Por ejemplo, que ellos hacen la oración de renuncia y a veces no quieren ser ni siquiera ministrados. Pero luego te llaman después y te dicen, yo estoy siguiendo. Señores, es importante que aunque usted haga la oración de renuncia, también se le ministre. Porque hay demonios que quedan entronados ahí. No, porque la persona renunció, pero ¿y el demonio lo sacaron?
Exactamente, ahí es que está el problema. Sí. Entonces, otra cosa, Camilo, de esto de los matrimonios espirituales, hay personas que no quieren tener este tipo de relaciones. Por ejemplo, ellos lo rechazan desde su corazón. Pero a mí me dicen personas que ellos comienzan sin tener la conciencia despierta. No sé si tú me estás entendiendo. Yo te entiendo perfectamente. Ellos comienzan sin tener la conciencia despierta, pero ya cuando van a llegar al coito, su conciencia despierta. Y ellos muchas veces no tienen el control de decir, y siguen ahí mismo. Es como que el espíritu lo engaña, ¿entiendes? Y ellos al final, porque están despertando su sentido, porque lo que se está haciendo en el plano espiritual también está aconteciendo en el plano físico. Por eso es que las personas muchas veces cuando despiertan húmedos. Wander, pero hubo una muchacha, una seguidora mía que no es cristiana. Ella me mandaba fotos que amanecía con chupones, con hikis, como dicen en Estados Unidos. Sí. Amanecía con chupones y morado en las piernas y todo eso. Y ella me confesó, me dijo, mire, varón, yo le voy a decir la verdad. Yo no quisiera, yo quisiera cuando yo me consigo un hombre que me haga el amor de esa forma. Porque yo no quiero que él venga más, porque es que la dejaba muy destruida. Entonces ella me llamaba para ayuda, que yo podía hacer. Entonces yo le dije, bueno, lo que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo. Aceptar al Señor. Aceptar a Cristo, porque si no eres creyente. Ahora, luego que la persona acepta a Cristo, eso que tú estás diciendo es tan real, que yo tengo hasta un testimonio de eso. Porque como estamos hablando, es con la voluntad. Por eso es que tu conciencia comienza dormida. Pero entonces ya cuando el acto entró en función el acto, tu conciencia va despertando. Y llega un momento que cuando ya tú vas a culminar, que llegas al clímax, que vas a eyacular, entonces tu conciencia despierta totalmente para que tu voluntad, tú aceptes voluntariamente, sí, yo quiero terminar. Que una vez yo, nuevo creyente, me desperté y como que el demonio se iba. Y yo hasta lo agarré y lo devolví. Yo dije, no, espérate, ¿entiendes? Así mismo. Yo dije, no, yo tengo que terminar, espérate, y me dormí. Entonces, en muchas ocasiones también, los demonios usan esa estrategia, esos maridos espirituales, para que tú no tengas una excusa de que no, que era dormido, que antes de tú terminar, entonces se va y tú di que despierta del sueño para que la persona termine él solo. Y cuando termine, ellos agarran eso como de prueba, van y suben a la corte celestial, te acusan, y ya él tiene la legalidad sobre ti. Y entonces por eso te visita cuando él quiere, porque está yendo a su casa, donde su esposa, está yendo normal, donde su esposo. No, y también, y que eso va a afectar a tu descendencia. Exactamente, y las consecuencias son tan graves que la gente tiene que entender que no solamente es la energía que se roba, también se roban las finanzas. Porque ahí comienza la sequía en la casa, comienza los trabajos a menguar, comienza un sinnúmero de dificultades, la persona vive cansada. Son un sinnúmero de consecuencias que se dan, que atrae a la persona que tiene un amante o un matrimonio espiritual que no sea con su pareja actual. Porque usted está cometiendo... Dentro del matrimonio. Sí, un acto de infidelidad es que usted está cometiendo. Es un acto de infidelidad, realmente. Adulterio espiritual. Es adulterio espiritualmente. Y el adulterio trae muerte, trae sequía. Cada vez que el pueblo de Israel adulteraba con otros dioses, venía la sequía, venían otros pueblos, se robaban el oro, se robaban la plata, se robaban el santuario, se robaban todo, el arca, hasta el arca se la llevaban. Pero si Jesús dijo que si solamente tú con tu mirada a una mujer y codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. Ahora imagínate más en sueño. Tú con la conciencia despierta. Tú viviendo, ¿entiendes?, voluntariamente con otra persona. Eso es fuerte, Camilo. Bueno, mira, hermano. Porque hay personas entonces que están casadas físicamente con alguien, pero espiritualmente también están adulterando con otra persona. Si no lo logran, que tú lo hagas en el mundo físico,
ellos tratan de que tú cometas el pecado en el mundo espiritual. Porque Sí, es lo mismo. sí, y que Es vamos lo mismo, Jesucristo lo dijo, solamente compensarlo. Compensar. Hay gente que piensa, no, yo no ejecuté, yo no hice el pecado. No, tú lo pensaste, ya lo hiciste. No, y esto es más fuerte. Muchas veces esa misma persona que aparece en los sueños se incorpora en otro cuerpo y le sirve de influencia para que la misma persona entonces físicamente cometa adulterio con otra persona. Exactamente. Porque, hermano, mire, la santidad es un escudo. Es un escudo. Eso que tú dijiste de que también te roban la finanza, porque es que el demonio no va a venir para hacerte pecar, solamente. Porque él viene a matarte espiritualmente, pero entonces, ¿qué más te hace? Te destruye. Roba y te destruye. Sí, te para roba tu hurtar, finanza, sí, hurtar y te destruye. destruye tus relaciones. ¿Entiendes? O sea que él es primero lo que quiere entrar. Por ejemplo, cuando un ladrón va a una casa, él no solamente se lleva una cosa, él se lleva todo lo que pueda. Y hace el daño. Incluso hay ladrones que han entrado a una casa y han hasta evacuado en la casa. Han hecho de todo lo que querían. ¿Entiendes? O sea, Comen, se acuestan, duermen. hacen lo que sea, ellos es de todo quieren. así mismo. Entonces, los demonios son peores de ahí. Son mucho peor de ahí. Esto es un tema muy delicado que las personas tienen que crear conciencia de que si usted está padeciendo de esta opresión del mundo de la tiniebla, porque no diría opresión demoníaca, porque como les dije, también puede ser un espíritu humano. Lo primero que hay que hacer es consagrarse al Señor y puede buscar ayuda de nosotros, de Wander y de cualquier persona con conocimiento, porque si usted va donde una persona que lo que le hace es que le entra a golpe y para que ese demonio se vaya, los demonios se van a ir otro tipo de demonios. No se va a ir en realidad el jefe de los demonios que están ahí. Exactamente. Esto es un trabajo que es en conjunto. Un trabajo con el conjunto del ministro que le va a administrar a usted y un trabajo de usted mismo también. Porque hay personas que quieren que tú hagas el milagro, que tú hagas lo que mi Cristo mismo va a hacer por ti. El que liberta es Jesús. Es lo primero. Usted tiene que ponerse a cuenta con Jesús. Usted tiene que renunciar, cerrar todas las puertas Wander, y luego buscar disculpa, la liberación. antes que se me vaya, quería hacer hincapié en lo que dijiste, que también te roban la finanza. El principado de la ruina, o no diría yo el principado, ¿cómo lo digo? Digo, lo que causa la ruina en las personas son los pecados sexuales, ya sea durmiendo, ya sea en astral, ya sea en pensamiento, ¿comprende? O ya sea en el mundo físico, como sea. Lo que trae la ruina al hombre y a la mujer son los pecados de adulterio y fornicación. Eso trae ruina. ¿Comprende? Entonces ves que las mujeres de la vida alegre, como se dice, esas mujeres, por más dinero que consigan, viven en ruina. Viven en ruina. Entonces eso afecta no solamente a la persona, sino que afecta también a tu pareja. Tú no ves que hay mujeres que dicen por ahí que salan hombres. Sí. Que salan hombres. ¿Por qué? Porque le son infiel. El hombre tú lo ves que anda como un bobolongo por ahí. En muchísimos casos así. Pero es porque está ese demonio, está ahí, que tú lo dejaste entrar por esos pecados sexuales. Entonces, el principal objetivo de ello es ponerte en la ruina, en miseria, que no te alcance para nada y que se lo consiga por una mano y se te vaya por otro. Por más que puedas conseguir, tú vas a estar en ruina y en escasez. Los pecados sexuales. Wow. Hay un espíritu que yo te escuché mencionarlo en una liberación, que es el espíritu que provoca que la mujer o el hombre se mantenga soltero. Ese es el espíritu, yo creo que el nombre es Animasola. Animasola, sí. ¿Verdad? Animasola es el principado. Ese espíritu trabaja en conjunto con los amantes sexuales. Sí, claro que sí. Claro que sí. Wow. Animasola es una rama del reino de Asmodeo. Asmodeo es el principado, Sí, es el jefe de todos esos demonios. Sí. ¿Comprende? Pero Animasola es un alto rango, no un principado. Porque Asmodeo es el principado,
pero ánima sola es un alto rango. Entonces, ánima sola es el que le da las órdenes que le Asmodeo le dio a él. Viene siendo como un coronel de Asmodeo. Sí, entonces él manda lujuria, lascivia, deseos impuros. ¿Comprende? Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas, ¿entiendes? Provoca todo eso con los demonios que tiene bajo su mando. Asmodeo está tranquilo reinando, sentado en su trono. ¿Entiendes? Y la Biblia dice en Jeremías 51:20, martillo me sois y armas de guerra, y a través de ti derribaré tronos y destruiré reinos, como el reino de Asmodeo. Amén. En el nombre de Jesús. Este espíritu provoca que la persona se mantenga sola, que no encuentre pareja, que no le dé deseo de estar con nadie. Sí, él es ánima sola. Todo marido espiritual tiene que hablar con ánima sola. Él es el que le da le da el salvoconducto o le da la autorización para una opresión demoníaca determinada. Wow, mira cómo el reino de la tiniebla está como ordenado. Claro, trabajan en conjunto, ordenados, son más ordenados que nosotros y más unidos que nosotros. Porque nosotros, entre ellos, no se pelean, sino que se colaboran. Entonces, cuando nosotros estamos peleando en contra de ellos, entonces nosotros peleamos entre nosotros para que no le hagamos la guerra a los que le están haciendo la guerra a nosotros mismos. ¿Qué problema? Mira qué lamentable es esto. Como por ejemplo Jesús. Cuando Jesús vino y abre la dispensación de la liberación. Y el evangelismo. De evangelizar. Yo voy a decir algo aquí que quiero que no lo corte. Tú nunca viste a Jesús predicando ropa. ¿Cuándo? Yo quiero que alguien por favor me busque en la Biblia. Cuando Jesucristo predicó, no os vistáis así, no os pongáis el cabello de tal manera, cuidado si se ponen esto en algún lado, ¿entiendes? Jesucristo no, Jesucristo lo que habló fue del amor y del arrepentimiento, ¿comprende? Entonces los apóstoles, luego que Jesucristo predica, muchos sacaron cosas hasta de ellos mismos, porque lo mismo, uno escribió en la Biblia ahí, que yo, de este caso yo le doy mi parecer, lo digo yo, no el Señor. Incluso hasta discutían entre ellos a ver qué era lo que iban a hacer. Entonces incluso se armó un lío tan grande que allí en los Hechos se reúnen los apóstoles, los padres de la iglesia de nosotros, se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer entonces con los gentiles? Porque allí están aquellos que no se vistan así, allí están aquellos que no se pongan esto, allí están ellos. Entonces ellos se reúnen y llegaron a la conclusión, dijeron, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? A los gentiles denle banda, a los gentiles déjenlo quietos, díganle que se atengan de fornicación y de comer ahogado. Pero después dejen a esa gente quieto, que el Señor se va a encargar de ellos. Nosotros no le prediquemos a ellos tanta cosa, ¿entiendes? No le pongan carga que ni siquiera vuestros padres pudieron sobrellevar. Díganle que se atengan de fornicación, o sea, el mismo adulterio también, y de ahogado. Eso, ahogado es comer animales, ¿entiendes? Por ejemplo, la morcilla, que es sangre coagulada. Sí. Eso está prohibido comer para nosotros. Así que tú nunca viste a Jesucristo predicando eso. Jesucristo lo que hacía era echar fuera demonios, sanar enfermos, levantar paralíticos. ¿Comprende? Que me da mucha pena ver cómo que andan muchos que Dios los está usando con el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo, lo que Cristo predicó. Entonces hay otros que no predican el evangelio de Jesucristo, sino que lo que predican es prohibiciones que los mismos apóstoles, si usted tiene una doctrina apostólica, lo mismo que usted, la doctrina que usted sigue, le dicen a usted que a la gente, a los gentiles, porque usted es judío, nosotros somos gentiles, dígale que no se metan en fornicación, ni que tampoco coman bolsilla, ¿entiende? Ya los otros son problemas de ese gentil con el Señor. Que ninguno padezca ni por homicida, ni por malhechor, ni por entremeterse en lo ajeno. Es la palabra que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y nosotros queremos ser jueces, ¿entiendes? Usted, hay gente que se dedican. Yo en realidad,
todavía yo no he visto como un sucesor del Evangelio de Jesucristo. Y lo que yo veo predicando el verdadero Evangelio de Jesucristo son lo que Dios está usando. Son lo que Dios está usando. Tú ves que acontecen muchísimos milagros, muchísimas cosas. Pero esta gente que no, que se ponen a predicar, que se atengan de eso, que no se pongan esto, haciendo prohibiciones. Yo nunca he visto ahí milagros, no he visto demonios saliendo. No he visto que se levante un paralítico que un ciego ve. ¿Entiendes? Por eso fue que Jesucristo rompió con lo que ese dogma. Y Él fue. Y eso fue, gloria al Señor. Jesucristo fue que abrió esta dispensación, predicando el Evangelio verdadero, el Evangelio del reino. Que eso simplemente, para yo finalizar, lo concluyo con esta cita bíblica. Pero si yo, hecho fuera demonio por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hay mucha gente que el reino de Dios no ha pasado ni cerca de su congregación. Eso es así. Entonces, Camilo, tus redes sociales, ministro. Bueno, síganme en mi canal de YouTube, Camilo Quiñones. Dios le bendiga. Camilo, si alguien quiere venir y ministrarse liberación, ¿qué tiene que hacer? Bueno, Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. O sea, oiga cómo le llamó Jesús a la hija de la mujer sirofenicia. Le dijo perrilla. Y él dijo: no está bien tomar el pan de mis hijos y echárselo a los perrillos. O sea, la perrilla era la hija de la mujer sirofenicia. Pero entonces, o sea que ese pan no es para la hija de una impía, sino para el Hijo de Dios. Amén. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere ser libre, usted primero debe ser un hijo de Dios. Hay personas que están al revés. Ellos tienen una opresión demoníaca o tienen un vicio o una mala maña o lo que sea, y ellos quieren primero que tú lo liberes, para entonces ellos después buscar de Dios. Y no es así. Usted tiene que buscar de Dios primero para ser hijo, para que entonces ese pan que el Señor dijo que no es para los perrillos, sino que sea para los hijos. Amén. Lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse y convertirse. Entonces, llevar una vida ordenada en el Señor, para que los demonios no tengan derecho legal que alegar para su liberación. Amén. Ahí estaremos dejando los números en pantalla para aquel que quiera ser ministrado. Número de Camilo Quiñones. También estaremos dejando el enlace de la cueva de Adulán, de la Escuela de Liberación, para que todo aquel que quiera y esté interesado se inscriba y sea parte de esta gran familia. Así que el que no se ha suscrito, hermano, por favor le invitamos a que se suscriban. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.